Hablemos ahora de Citgo Petroleum, refinadora propiedad de PDVSA, por la batalla legal que viene para no perderla al ser garantía en lo que son los bonos PDVSA 2020. Hace una semana apenas, el Departamento del Tesoro estadounidense bloqueó temporalmente la posibilidad de su incautación al prohibir su venta o la transferencia de sus acciones hasta después de enero 22. Esta semana, la oposición venezolana interpuso una demanda en Nueva York, en la que dice que los bonos se emitieron, esos bonos 2020, se emitieron de manera ilegal y por lo tanto no deben ser reconocidos. Así que lo que hay aquí en juego es mucho y es incluso más allá de Citgo para todo un país. Y le agradezco a Miguel Ángel Santos, investigador de la Universidad de Harvard, que me acompañe para hablar no solo de este doble blindaje, sino de este plazo. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Pues plazo para negociar, no hay de otra. No, sí, hay de otra y de hecho hay muchas. El plazo de 3 meses le da la oportunidad a la administración del presidente interino Juan Guaidó de introducir una demanda por nulidad ante una corte de Nueva York por todos los vicios de origen que tuvo la generación del bono PDVSA 2020. Esa demanda no se podía introducir sin la extensión de la protección, porque en el momento en que se hizo el canje de los bonos del PDVSA 2020, quienes participaron se cuidaron, Gabriela, de incorporar una excepción en el artículo 5, numeral 501.8, que prevé que si en algún momento PDVSA intenta demandar la nulidad del bono, eso es un evento de default. La única manera de introducir una demanda por la nulidad del bono por sus vicios de origen, de los que podemos hablar ahora, sin que eso haga un evento de default, es que estés bajo la protección que se le acaba de otorgar por 3 meses al gobierno venezolano del presidente Juan Guaidó. Prorrogables, entenderíamos en enero próximo, si es que no hay todavía qué tipo de desenlace, porque también, como dices, hay que hablar de cómo surgieron estos bonos y de lo que hizo después la Asamblea. Sí, bueno, los bonos surgieron en un momento en el que el Estado venezolano, como consecuencia de los muchos desastres gerenciales de toda la década anterior, tenía que pagar una cantidad importante de vencimientos de un bono PDVSA 2017 y lo canjeó por este bono PDVSA 2020, pero como el mercado financiero estaba completamente cerrado para Venezuela, para que se hagan una idea, en el momento del canje la probabilidad de default de Venezuela a 5 años era 94%, el gobierno venezolano puso en garantía Citgo, que es una red de refinerías, 3 refinerías que hay en Estados Unidos, que tienen capacidad para refinar 750,000 barriles por día y cuenta con 5,000 bombas de gasolina en Estados Unidos, la puso en garantía de la emisión, a pesar de lo cual la emisión se hizo a 19,5% en dólares y no contó con la aprobación de la Asamblea Nacional. De hecho, un mes antes del cierre de la operación, la Asamblea Nacional había emitido un comunicado el 27 de septiembre del 2016 en donde rechazaba que se colocara Citgo en garantía para evitar incumplir en el pago de un bono y hacía un llamado muy sensato a que el gobierno de Venezuela, en aquel entonces de Nicolás Maduro, hiciera una renegociación integral y presentara un plan de recuperación de PDVSA, cosa que no se hizo. A los 13 meses PDVSA entró en default y eso es lo que hace que hoy en día la red de refinerías, que es el activo más preciado que le queda a la República de Venezuela en el exterior, esté amenazada. Y pese a esa decisión de la Asamblea de Venezuela de haber aprobado ese acuerdo para rechazar que se ponga Citgo como garantía, pese a ello, y pese a que esa transacción se da en un momento que los contratos de seguro contra incumplimiento de pagos, los credit default swaps, ya marcaban más del 90% de riesgo de incumplimiento, pues eso te dice que quien puso el dinero para prestar no estaba pensando en prestar, estaba pensando en Citgo. Estaba pensando en llevarse la refinería y también estaba muy consciente de la oscuridad de origen de la operación cuando introdujo la cláusula que te comenté anteriormente, sí. Pero era ganarse 19,5%, claro, mientras Venezuela pagara y liquidar Citgo y quedarse con ella para cobrarse la otra porción cuando dejáramos de pagar. Dentro de esos acreedores se habla en varios medios: Ashmore, BlackRock, Contrarian Capital. ¿Quién más? Esos son los 3 más grandes cuyos holdings se conocen porque son públicos. Hay un 38% que se desconoce y parte de lo que surgiría si el juez encuentra méritos al argumento que ha hecho Venezuela y decide abrir un procedimiento legal para evaluar la nulidad de la emisión de los bonos
es que se va a conocer, por lo menos no públicamente, pero quienes tengan acceso al expediente, porque son los abogados de la República, van a conocer quién es el 38% restante. Presumiblemente habrá muchos venezolanos porque la operación del PDVSA 2020 se hizo para canjear deuda 2017 emitida en dólares, pero que se compraba en bolívares, lo que llevó a una participación de venezolanos en una proporción mucho mayor que si esa deuda hubiese sido emitida directamente en Nueva York o en alguna otra jurisdicción. Y por eso dice Miguel Ángel, y coincido plenamente contigo, que lo que está en juego tiene mucho más que ver que Citgo, es el asunto venezolano. Gracias, Miguel Ángel, gusto saludarte. Muchas gracias, Gabriela.